Como bien dice nuestro presidente Gaby Díez, qué triste tener que vernos nuevamente por Zoom, pero las circunstancias que se han presentado en este último mes y tanto nos han obligado nuevamente a tomar esta decisión. Lo importante y lo bueno es que tengo de compañeros hoy a un montón de gente del interior, de ingenieros municipales y alcaldes, funcionarios que de otra manera tal vez no les hubiese sido tan fácil estar con nosotros. Y voy a iniciar inmediatamente a presentarles nuestros números. Esta vez, como bien ha señalado Eduardo, la hemos dividido en 3 partes. El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda Convivienda anualmente presenta los resultados y proyecciones. Llevamos más de 15 años que de forma precisa y realista presentamos las estadísticas generadas de la construcción y venta de unidades inmobiliarias en la República de Panamá. Todos estos años hemos compartido con ustedes una información valiosa de nuestro sector con un solo objetivo, y quiero que tengamos esto en cuenta: convertir obstáculos en oportunidades y que las decisiones que se tomen en cuanto al rumbo de esta industria se hagan con números reales, alejados de cualquier tema particular. Y es que Convivienda tiene un compromiso y es precisamente construir valores en el sector inmobiliario. Y dentro de esos valores se encuentran la transparencia y la objetividad. Haciendo un poco de historia, los años 2017 y 2018 traían consigo una fuerte contracción en la industria de la construcción, luego que en el segundo semestre del 2019 pudimos observar una recuperación interesante que nos permitía vislumbrar un 2020 lleno de oportunidades. Bueno, sin embargo, llegó la pandemia de COVID-19 que sumió esas esperanzas en expectativas remotas. Más aún, cuando en Panamá se mantuvo cerrada toda la actividad de este sector por más de 7 meses y en posteriores cierres parciales que dieron como sumatoria preocupante casi un año de poca o nula actividad del sector construcción. Por lo anterior, es fundamental realizar un estudio estadístico imparcial y sincero que nos ayude a conocer la situación actual, dónde estamos actualmente. En esta primera fase de la presentación les estaremos presentando las cifras obtenidas a través de los municipios del área metropolitana. Quiero explicar esto. El área metropolitana para nosotros son Panamá, el distrito de Panamá, el distrito de San Miguelito, el distrito de La Chorrera y el distrito de Arrayán. No lo hemos dividido en este momento por provincias, sino por los distritos donde hay mayor incidencia de construcciones y por eso le llamamos el área metropolitana. Y también les vamos a presentar las estadísticas del interior del país. Iniciamos con las estadísticas del área metropolitana en cuanto a permisos de ocupación. Aquí lo podemos ver desde el 2017, pero estamos haciendo una comparación fundamental entre el 2020 y el 2021. Ahí podemos observar que Arraiján, con 1.387 permisos de ocupación, tiene un aumento de 121%. La Chorrera, 2.500 permisos, tiene un aumento de 111%. Y el distrito de Panamá nos presenta 5.098 permisos de ocupación con un modesto 2% de aumento comparado con el 2020. Esta cifra es interesante. En general, tenemos un crecimiento entre todos estos municipios de 32%. Lamentablemente, desde el 2015, lo vuelvo a repetir, no hemos podido, a pesar de hacer visitas personales de nuestras funcionarias acá al municipio, siempre nos dicen que sí, pero nunca nos llegan los resultados y por lo tanto no podemos medir al municipio de San Miguelito. Veamos ahora estas estadísticas del área metropolitana. Ahí se lo presento como gráfica, lo que les había puesto anteriormente.
Y ahora vamos a referirnos directamente a el municipio de Panamá. Como vemos en la gráfica, pues en el cuadro se otorgaron permisos de ocupación a 5.098 unidades habitacionales con una variación positiva de 2%. Desde el 2017 se ha tenido una disminución de los permisos de ocupación de forma consecutiva. Si bien en el 2021 vimos un aumento del 2%, observen que aún estamos muy por debajo del año 2019, que ya mostraba una caída importante, sobre todo comparado con el año 2016, que fue el año donde se obtuvieron la mayor cantidad de permisos de ocupación. Así que observemos, crecimos modestamente, pero bueno, es crecimiento al fin. Aquí vamos a ver ahora desde la óptica de los permisos de construcción. Observen que la presentación se basa fundamentalmente en los de ocupación, pero estamos siempre buscando también qué ha pasado con los permisos de construcción. Aquí lo estamos desglosando por corregimiento y como pueden ver se mueven los permisos hacia las cumbres, Pacora y Juan Díaz, San Francisco, Ancón y la 24 de diciembre. Fíjense que hay una disminución de 26% en los permisos de construcción si lo comparamos con el 2019 y con el 2018. Para 2020 se otorgaron 229 permisos y ahí había una caída de 80% en los permisos de construcción y en el 2021 entregamos 388 permisos. Aquí hubo un aumento pues del 59%, sin embargo sigue siendo un número muy bajo, ya que en el 2019 habíamos entregado 1.141 permisos de construcción. Esto nos preocupa porque vamos a ver qué pasa pues para los próximos años. Aquí lo vemos en forma de gráfica y fíjense pues que efectivamente interesante que se nos mueven las construcciones hacia las cumbres y hacia Pacora significativamente cuando hablamos de permiso de construcción. Ahora vamos a hablar nuevamente de lo medular, que son nuestros permisos de ocupación. Pacora 2066 vuelven a ocupar el primer lugar, pero observen que se lleva el 41% del mercado, seguido por San Francisco con 879 permisos, que tiene un repunte de construcción, y Bellavista con 535, pero el grueso lo vamos a tener de los permisos, lo vamos a tener en Pacora. Aquí lo ven mucho más claro, es muy evidente pues, la cantidad de permisos que se están creciendo en el área de Pacora. Aquí lo hemos dividido por casas y apartamentos. Evidentemente, pues todo lo que se construye en Pacora son casas, así que eso es importante de tenerlo en consideración. Y hemos entregado 2.771 permisos para casa y 2.327 permisos para apartamentos. Eso es la totalidad pues, de los 5.098, con el 2% que hemos crecido en comparación con el 2020, que habían sido 4.992. Aquí lo vemos graficado para que sea muy fácil su comprensión. Si queremos ver solo las casas por corregimiento, pues aquí las tienen, solamente las casas, ¿verdad? Pacora, 24 de diciembre, y las cumbres, pero observen, la relación que se tiene, pues, es muy, muy significativa. Si vemos los apartamentos, evidentemente, pues las áreas más urbanas, San Francisco, Bellavista y Pueblo Nuevo,
son las que en este momento tienen la mayor cantidad de apartamentos. Ahora vamos a ver en general qué ha ocurrido. Bueno, 2.771 casas y 2.327 apartamentos hemos entregado en total en el distrito de Panamá 5.098 unidades habitacionales. Fíjense que hubo una disminución nuevamente de 4% en la relación de construcción de apartamentos versus el año 2020. Y yo creo que esto es interesante porque cuando en el 2015 nosotros en Panamá construíamos el 97% de los permisos de ocupación para apartamentos y tan solo el 3% para casas. Y aquí tengo que resaltar que lo eficiente en una ciudad moderna es densificar planificadamente y de manera sostenible y coordinada con los gobiernos y los desarrolladores e inversionistas del sector inmobiliario. Tenemos que hacer ciudades eficientes, ¿verdad? Porque este número nos demuestra que seguimos mirando a las periferias y con el consabido problema en infraestructuras, transportes y servicios públicos que esto representa. No tengamos miedo a densificar las ciudades, menos aún si se hace de forma ordenada y técnica. Eso nos convertiría en una ciudad mucho más eficiente y mucho más amigable. Por favor, tener en cuenta esta información. Aquí nada más para que vean pasaditas en San Miguelito. Lamentablemente no tenemos información adicional de este municipio. Entremos ahora al municipio de La Chorrera. En el 2011, aquí no está, pero en el 2011, porque esta estadística la llevamos hace muchísimos años, mostró uno de los crecimientos más grandes de los distritos, que fue cuando tuvo 209% de crecimiento. Sin embargo, a la fecha podemos observar que ha tenido un comportamiento bastante fluctuante según periodos. En el 2020, pues evidentemente una caída de prácticamente 70%, y ahora en el 2021 marca una recuperación de 330%, aproximándose a el mejor año listado que, como les comenté, era el 2017. Todavía está un poquito por debajo, pero fíjense que la recuperación ha sido muy importante. Si lo vemos ahora por corregimiento, los permisos de ocupación, pues aquí vemos un fenómeno similar al que tenemos en Panamá. Playa Leona, con 1.671 permisos de ocupación, se lleva el 67% de las construcciones entregadas en el año 2021, pues le siguen de cerca Puerto Caimito y Guadalupe, Herrera, en fin, pero fíjense la diferencia sustancial que tenemos de Playa Leona con relación al resto de los corregimientos. Vamos a ver ahora los permisos de construcción. Puerto Caimito se pone un poco por encima de Playa Leona aquí, pero usted ve que el número de los permisos de construcción pueden ser un poco bajos, les suenan bajos, pero un permiso de construcción va alineado con que un solo permiso puede contener un número plural de edificaciones. Así que es importante que tomemos esto en consideración, aunque aparenten ser pocos. Y considerando que a lo mejor ni siquiera se llega a construir, aquí lo ven en una forma graficada, mucho más fácil. Playa Leona como que disminuye un poco la cantidad de permisos, faltaría ver la cantidad de viviendas o de unidades inmobiliarias que están inmersas en esa estadística de Playa Leona. Vamos a ver ahora a Arraiján, los permisos de ocupación de Arraiján. Arraiján tuvo un aumento de 121% comparado con el 2020, aunque si ustedes observan, ya desde el 2019 había tenido bajas significativas. Se recupera en el 2020 y tenemos que entender
que sigue siendo un sector importante de la población, tanto Arraiján como La Chorrera, pero como hemos mencionado muchas veces, tenemos que solucionar los temas de accesibilidad terrestre, de agua, de servicios públicos en general, para que ese crecimiento siga siendo cónsono y correcto, porque definitivamente seguirán migrando muchas personas hacia el sector oeste. Un tema interesante aquí es lo del metro, ¿verdad? Dejarlo a la mitad del camino, como está programado, yo creo que no es prudente. Tenemos que seguir pensando en que ese metro llegue hasta el distrito de La Chorrera, incluso un poquito más allá. Vamos a ver aquí en el municipio de Arraiján, aquí está la gráfica, y aquí vamos a ver ahora los permisos de construcción. Los permisos de construcción en Arraiján, en el 2020, a pesar de la pandemia, Arraiján había tenido 526 permisos. Fíjense, ahora en el 2021 apenas llegamos a 90 permisos. Aquí tenemos que tomar en consideración esto porque definitivamente lo que hablamos de infraestructura y movilidad en el área puede estar disminuyendo ese interés de construir en el sector, y también aquí juega un factor fundamental, pues el manejo que se tenga en los diferentes municipios. ¿Quién nos facilita? Es un facilitador, las gestiones, cómo se hacen, pues esto es importante. Aquí lo ven hacia Juan de Mostajo, Arosemena, donde se mueven pues los permisos de construcción. Veamos ahora los permisos de ocupación. Marcado el tema de Juan de Mostajo, Arosemena, en la construcción de viviendas. Para este año, 885 unidades entregadas, que representan, observen, el 64% de todos los permisos generados. Es muy significativo también. O sea, se están como consolidando áreas específicas para construir en los diferentes distritos. Aquí simplemente para que noten pues, que en el Juan de Mostajo Arosemena también se van a construir apartamentos en este periodo. Aquí vamos a ver la construcción de casas, apartamentos, como les dije, pues simplemente señalando el tema de que hay apartamentos en Arraiján. Ahora quiero hablarles de un tema, y aquí viene la parte de los permisos del interior del país. Primero pusimos los del área metropolitana, y ahora vamos a ver el comportamiento de los del interior del país. Ok, aquí lo dividimos por, como ustedes ven en la gráfica, lo dividimos por áreas, ¿no? Por sectores. Siempre agradeciendo a los municipios del interior que comparten año tras año sus resultados con nosotros. Este año integramos al distrito de Bugaba, que no lo teníamos en otras ocasiones, a solicitud de nuestros amigos de Aprochi, la Asociación de Promotores de Chiriquí, con quien hemos tenido reuniones en los últimos meses muy interesantes, y que pronto tendremos buenas noticias con ellos, de cómo vamos a ir a incorporar también a los promotores del interior de la República. Vamos a ver ahorita los permisos de construcción. Los permisos de construcción. Aquí pueden ver Penonomé, Chitré y Bugaba, precisamente, son los que contabilizan la mayor cantidad de permisos, y seguidos por David, Boquete y Dolega. Así que parece estar mejorando la perspectiva de construcción en esas áreas muy deprimidas para el año 2020. En cuanto a los permisos de ocupación, vemos a David, Penonomé y Chitré ponerse a la vanguardia. Aquí lo vemos de una forma más esquemática. Vemos a David, a Boquete, que era lo que estábamos refiriendo.
Fíjense que aquí se los estoy tratando de presentar con cifras. Se puede observar el comportamiento histórico de los principales municipios con desarrollo inmobiliario en el interior del país. David encabezando la lista con 952 permisos, un aumento importante comparado al 2020, pero fíjense que aún no llega a los estándares del 2019, que si bien no era su mejor año, pues es un referente prepandemia. Penonomé y 3 también con crecimientos importantes, y Dolega, que vemos una recuperación rápida hacia sus mejores años de construcción. Aquí lo vemos, ¿ve? Va migrando rápidamente hacia sus mejores años de construcción. Aquí vemos, en esta otra gráfica, tal vez un poquito más esquemática, todos los municipios que han logrado aumentar en referencia al 2020, lograron pues aumentos de sus permisos de ocupación. Observar a David y a Penonomé, y un caso muy interesante el de Dolega, ¿verdad? Vamos a buscar aquí a Dolega. Aquí, Dolega, que incluso en el 2019-2020 creció. Eso es interesante. También vamos a ver ahora a los que han disminuido. Y bueno, aquí el caso de Santiago y Colón. En Santiago y Colón, esa marcada caída de Colón, luego del desarrollo que tuvo en los proyectos habitacionales, evidentemente los que se hicieron con el gobierno nacional en estos años, y no parece todavía alcanzar un proceso de crecimiento estable. Este distrito merece, de hecho, un estudio socioeconómico muy particular, pero bueno, no es el tema de esta conferencia. Y Santiago también hacia la baja. Tenemos que darle seguimiento a Santiago. ¿Qué está pasando en Santiago de Veraguas? Y aquí en esta gráfica lo vemos tal vez un poquito mejor. Y aquí vamos a hacer un poquito de historia, lo vamos a detener muy brevemente aquí. Esta es la sumatoria de lo que se construye en todos los municipios que hemos estudiado y lo que se construye en el área metropolitana. Si se fijan, entregamos 8.985 permisos en total en el área metropolitana, eso es el 73%, y en el interior 3.368, que representan el 27%. Eso totalizó 12.353 unidades, y es aquí donde queremos hacer la referencia. Fíjense que hemos entregado en conjunto el área metropolitana con Panamá, con el interior del país, menos unidades que las que entregamos en el 2020. En el 2020 entregamos 13.621 unidades. En el 2019 totalizábamos 16.926. Esta ya era una caída dramática si lo comparamos con las 22.000 viviendas que entregábamos en el país en el 2018. Y esa caída que hemos comentado del 2019, que la vemos tal vez aquí, estas son las del interior del país, simple y sencillamente, vamos a ver aquí el interior, ya desde el 2019 teníamos una caída importante. Y para finalizar esta etapa, vemos ahora pues aquí en los municipios del interior el comportamiento desde el año 2017 al 2021. Y aquí quiero hablar un poquito de las cifras del 2018 y la caída abrupta que tiene en el 2019 el interior del país, sin pandemia, donde, miren, una caída del 98%. Por supuesto que el 2020 la diferencia pues también se hace palpable, cayó 74%, pero si observamos los informes que nos han entregado los municipios del 2017 y 2018, hemos concluido que esa diferencia se puede deber también a que se construían en ese momento programas de Techo de Esperanza y otros programas
que tenía el gobierno nacional y puede ser que esas cifras, según lo indicaban los documentos que nos entregaron, marcaran esa diferencia. Ahora, resaltamos que para el 2021 apenas estamos alcanzando las cifras del 2019. Pero bueno, es un aumento significativo comparado con el año 2021. Con la cantidad de población, señores, que se trasladaron al interior del país por la pandemia entre el 2020 y el 2021, será prudente que se den las condiciones de trabajo que le permitan a las familias permanecer en estas áreas y ver entonces el comportamiento en los próximos años de las ventas de unidades inmobiliarias. Aquí concluimos la primera fase de lo que son los municipios, tanto de metropolitanos como los municipios del interior del país.